Qué privilegio. Estamos avanzando con este trimestre, la lección ya es la número 3 y estamos abordando los sacrificios. Pero antes de hablar de temas generales, quisiera dejar en claro algunos detallitos importantes al iniciar. Detalle muy importante es que durante todo este trimestre estamos tocando lo referente al santuario. La primera semana estuvimos viendo el santuario celestial, la certeza bíblica de que tenemos un santuario celestial. Y después, a lo largo de la historia del pueblo o de la raza humana, podemos ver el santuario terrenal o sus distintas formas y maneras de manifestarse, el sistema de sacrificios, desde el Edén hasta el tiempo de Cristo, cuando se rompe el velo en dos. Y ahora, en esta lección número 3, podemos hablar claramente de los sacrificios y cómo llegar al punto central, que Cristo Jesús es el sacrificio real y verdadero. Acompáñenos para tener este repaso de la lección y gozarnos en la compañía de Dios y con la presencia de los ángeles. Estamos de nuevo al aire y les damos a todos la más cordial de las bienvenidas, agradeciendo su permanencia a través de las pantallas a este repaso de Escuela Sabática Universitaria. Muchachos, amigos, ¿qué les parece si antes de iniciar en materia se presentan para que la audiencia los pueda conocer? Hola, ¿qué tal? Yo soy Obed, yo soy de Haití, estoy estudiando teología en tercer año. Gracias, Obed. Mi nombre es Esperanza Salinas, estoy haciendo mi servicio en psicología educativa. Hola, mi nombre es Moisés Victorio, soy del estado de Veracruz, estoy estudiando la licenciatura en teología. Pues bienvenidos muchachos, amigos, qué placer tenerlos aquí y qué placer también contar con su presencia. Antes de iniciar en materia, ¿qué les parece si nos ponemos en las manos de Dios a través de la oración? Claro que sí. ¿Qué opinas, Moisés? ¿Podemos orar? Claro que sí, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amante y cariñoso Padre que estás en el cielo, en esta hora vamos a meditar en tu palabra. Te suplicamos la unción de tu Santo Espíritu sobre nosotros. Que todas las palabras sean de gran bendición para nuestras vidas y para las vidas de aquellas personas que la escucharán. Lo pedimos y lo suplicamos en Jesús. Amén. 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 A manera de retroalimentación, este trimestre estamos tomando en cuenta, muchachos, el santuario. La primera lección, la primera semana, estuvimos viendo la existencia del santuario celestial. La segunda semana la semana pasada, abordamos el santuario terrenal. Pero ahora estamos abordando en la tercera lección los sacrificios. Y vienen a mí muchas preguntas y se las voy a compartir. Para ustedes, ¿qué es o qué entendemos por sacrificio? Pues vemos el sacrificio de varios contextos, ¿no? Pero si tú me hablas acerca del sacrificio que nosotros como seres humanos debemos o necesitamos ofrecer a Dios, creo que es el sacrificio de poder apartar todo aquello que hace esa separación entre Dios y el ser humano. Ok, entonces me estás dando a entender, Esperanza, que el pecado entró en la humanidad, nos separó de Dios y fue necesario un método, una manera, una alternativa para acercarnos de nuevo a Dios. Así es. Y que esto es la forma como Dios nos enseñó a través de los sacrificios, a través del sistema ritual y de todo el sistema del santuario para acercarnos de nuevo a Dios. Así es. Entonces hablamos de un sacrificio en el ámbito espiritual. Sí, recordemos que cuando Adán y Eva pecan por primera vez, hubo ese fragmento, ¿no? Esa ruptura, esa separación. Y Dios en su infinito amor tenía que hacer algo para poder unir, ¿sí?, a lo que era la humanidad y el Dios creador. Restituirnos. ¿Alguno de ustedes, Obed, tiene alguna opinión en relación a lo que significa un sacrificio? De manera general, yo veo un sacrificio es como privarse de algo, de un lugar donde nos sentimos cómodos, ¿no? De algo que nos gusta. ¿Sí? Entonces estamos en un lugar donde nos sentimos muy bien cómodos, pero dejar este lugar, ese es un sacrificio. Pero un sacrificio a Dios es un poco más, es como una entrega del yo, de lo que soy, de lo que tengo a Dios, a la voluntad de Dios. Es dejarse guiado por Dios. Oye, qué buen punto, Obed. Cuando tú le entregas todo a Dios y dices, no se ha hecho como yo quiero, sino como tú quieres. Exacto. Moisés, ¿tú qué opinas? Creo que en el contexto humano muchas personas dicen, me sacrifico
me sacrifiqué esto para tener algo mejor. Sacrifican aquello pequeño por algo mayor. Y creo que en la vida espiritual es lo mismo. Dejar todo lo pasado y entregarnos en sacrificio vivo completo a Dios para algo mejor. Porque en realidad nosotros debemos entregarnos completamente a Cristo, porque es lo que Dios está esperando de nosotros, un sacrificio completo. Fíjense que se me viene a la mente algo con respecto a sacrificio, recordando este verano tuve la oportunidad de ir a un lugar llamado Celaya. En ese lugar hay una creencia un poquito distinta, ¿no? Y hablábamos un poquito acerca del sacrificio, cómo habemos personas que creemos que por lo que hacemos vamos a agradar a Dios y queremos unir nuestra confianza en Dios de una manera distinta, un sacrificio humano que tiene que ver incluso con el sufrimiento humano, ¿sí? Y creo que es algo muy distinto al sacrificio que realmente el Señor pide de nosotros. El sacrificio que Dios pide de nosotros. Quisiera que abriéramos las Biblias. Chequen, por favor, el primer libro, el libro del Génesis, capítulo número 3, versículo número 21. Quiero compartirlo con ustedes. Lo voy a leer. Dice así: Y Dios el Señor hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Estamos partiendo de un contexto de la caída del hombre en el abismo del pecado, ¿correcto? Que se menciona en el capítulo número 3 del libro del Génesis. Y aquí viene a relucir que Dios obra y les provee vestimentas porque ellos se dan cuenta que están desnudos, ¿correcto? Correcto. ¿De dónde salen esas vestimentas? ¿De dónde salen esas pieles? ¿Qué opinan ustedes? Pues de un sacrificio. De un sacrificio. Se infiere de forma directa que hay un sacrificio, que hay un derramamiento de sangre. Así es. Y en cierto sentido es la primera ocasión en que en la Biblia se menciona el sacrificio. Entra el pecado, pero tiene que resolverse de alguna manera. Dios no nos deja nada más ahí sufriendo. Él provee una oportunidad para nosotros. Así es. Hay algún punto importante que quiero mencionar, y es que Dios toma la iniciativa para buscarnos. Él siempre hace lo mejor para nosotros. De hecho, comentábamos eso hace un momento, ¿no? Cómo Dios puede utilizar incluso las situaciones más adversas de nuestra vida para llamarnos. Y a veces se nos hace extremo, como por ejemplo pensar en la muerte de un ser querido y saber o sentir que por medio de allí yo me acerco a Dios, ¿no? Cómo Dios puede utilizar esas formas adversas de nuestra vida. Y es lo mismo que pasó con Adán y Eva. El Señor utilizó esa caída para que Él pudiera acercarse. No era porque así lo quisiera Él, sino que fue una forma como decir, aquí estoy nuevamente con ustedes. Y cómo Dios da ese mensaje de esperanza, esa redención. Esa oportunidad de salvación. Así es. Fíjate que sí, Esperanza, cuando mencionamos esto desde la perspectiva del amor de Dios hacia nosotros, oye, qué privilegio. Dios pudo haber dicho, ¿saben qué? Hasta aquí, pecaron, el género humano se terminó, los destruyo, hago nuevos humanos y asunto arreglado. O sea, extermino el pecado. Él pudo haber dicho eso, sí, pero no lo hizo. En cambio, manifiesta su misericordia y prueba de ello es que estamos nosotros aquí con el privilegio de aceptar el sacrificio de Cristo Jesús en favor nuestro para remisión de nuestras faltas y nuestros pecados. Sin lugar a dudas, muchachos, el plan de salvación es el amor de Dios. El amor de Dios, que es la verdadera esencia del santuario, que es lo que estamos estudiando en este trimestre. Muy bien, muchachos, en relación al pecado, yo quisiera que abordáramos este punto, en relación al pecado y las distintas formas de las ofrendas, de los sacrificios, de los holocaustos. ¿Qué correlación podemos encontrar con la amplia gama, desgraciadamente, del pecado y cómo Dios intenta resolverlo a como dé lugar, ofreciendo varias alternativas, varias formas y maneras de ofrecer sacrificio para que usted, si hubiese estado en ese momento en el pueblo hebreo, hubiera tenido el privilegio de ser perdonado y redimido de sus faltas? Cuando habla la lección de la ofrenda de grano, del cordero, o sea, todo este tipo de ofrendas, ¿qué podríamos compartir en relación a esto? En el método que Dios usó para resolver este problema, nos dijo algo, ¿no?
la paga del pecado es la muerte. Ahí vemos que Dios es justo, porque ya en Génesis 2, versículo 17, dice, porque el día que de él comieres, hablando del árbol, dice, ciertamente morirás. Este es su justicia. Pero también no se queda solamente en un Dios justo, también es un Dios de amor, ¿no? Entonces, por eso Él provee una manera para, ¿cómo decirlo?, erradicar de manera perfecta, resolver. Exacto, para resolver de manera definitiva este problema que es el pecado. Entonces, no solamente se queda como un Dios de amor, un Dios, de justicia que tiene una ley a respetar, sino también es un Dios de amor, ¿sí? Que tiene también métodos para resolver este problema que causó el pecado. Interesante. ¿Tú qué opinas, Moisés, en relación a esto, el amor de Dios manifestado en la gama de ofrendas y sacrificios para resolver el problema tan grave y garrafal del pecado? Creo que es algo interesante, ¿no? Mencionábamos hace un momento que Dios también tiene muchas alternativas para llamarnos a nosotros. Él usa diferentes métodos para llamar al hombre, para demostrar el pecado y que venga a la luz de la palabra de Dios. Y es interesante saber que por medio de Jesucristo nosotros podemos tener acceso a la salvación, principalmente, y saber que no estamos solos en esta vida, que a través de que nosotros cometamos pecado, Dios está dispuesto a perdonarnos y aceptarnos como ofrenda que nosotros presentamos. Dice una parte de la lección que hay diferentes tipos de ofrenda: ofrendas de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ofrendas de gozo por lo que Dios está actuando en nuestro favor. Y hay una parte que menciona que dice que un símbolo de dedicación o una restitución por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y te ha dado. Y nos ha dado. Si nosotros en este momento tuviéramos la oportunidad de comunicarnos con un amigo y decirle, amigo, Cristo, Dios ha provisto una oportunidad de salvación para ti, en 3 o 4 palabras, ¿cómo lo expresarían? La cruz. La cruz, el privilegio de la cruz. ¿Tú cómo lo harías, Esperanza? ¿Qué le dirías a ese amigo en un texto? Le estás mandando un mensaje y dices, bueno, yo quiero decirle que el sacrificio de Cristo Jesús, que es el punto central, se lo quiero enviar y decirle, Jesús te ama. ¿Qué le pondrías en ese texto? Creo que me ganaste, eso le iba a decir. Jesús te ama, sí. Creo que si fuera un mensaje, aparte que le diría que Jesús lo ama, le diría que Jesús lo está esperando aún. Al igual que a nuestros amigos, Jesús los está esperando, al igual que a nosotros, Jesús nos está esperando. También a nuestro auditorio, a todos los que nos están viendo, Jesús les está esperando. Y los invitamos para que visiten la página de la Escuela Sabática Universitaria. La página es escuelasabaticauniversitaria.org. Encontrarán material adicional y podrán colaborar con alguna opinión. Y antes de irnos al primer corte, yo quisiera hacer algunas preguntas que voy a lanzar para que ustedes puedan ir analizando y también el auditorio nos pueda acompañar y pueda checar en su escritura. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 53, en relación al siervo sufriente. ¿Por qué fue tan difícil para el pueblo israelita en aquel entonces, con su cultura, con su contexto, entender la primera venida de Cristo Jesús como un siervo sufriente? ¿Les parece que con esto nos vayamos a una pausa y regresamos? Les invitamos a buscar y participar en la Escritura. ¿Qué sabes hacer? Será lo primero que te pregunten cuando hayas terminado tus estudios. Para que puedas responder a esa pregunta, en nuestra universidad te proveemos de prácticas profesionales a lo largo de la carrera, lugares de alta tecnología y en espacios muy precarios, de modo que estés en condiciones de ejercer tu profesión con flexibilidad en distintos ambientes. Esas prácticas harán que sea fácil pasar de estudiante a profesional.
La familia es el núcleo de toda sociedad. Por lo tanto, es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia. Un programa que te mostrará ejemplos prácticos, positivos de la vida familiar. Hemos vuelto después de un pequeño corte y estamos muy agradecidos de seguir contando con su presencia. Y usted que está ahí en casa, después de haberles pedido que colaboraran con nosotros a leer el capítulo 53 del libro de Isaías, pues queremos compartir con ustedes y entre nosotros algunos otros elementos. Para nosotros es muy común hablar del siervo sufriente basados en Isaías 53. Pero el pueblo de Israel no solamente veía eso, veía otras cosas. Y ellos, agobiados por el oprobio, agobiados por el imperio romano, por todo lo que tenían a su alrededor, ellos simplemente pensaron en un Mesías que los rescataría, pero un Mesías victorioso, un Mesías rey, no un Mesías sufriente. Y quiero que compartamos con la audiencia y entre nosotros 3 textos. Isaías 45:4. Leo la siguiente cita. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi elegido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque no me conocías. Entonces ellos entendían el siervo, pero lo entendían de forma grupal con Israel. O sea, Israel como su siervo. Por eso para ellos, cuando decían el siervo sufriente, pensaban que eran los sufrimientos o podían entender que era el sufrimiento del todo el pueblo de Israel. Otro texto, Isaías 48:21. Dice, y no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, de la roca les hizo brotar el agua, cortó la peña y corrieron torrentes de agua. Una bendición que no fue para uno, fue para varios. O sea, el siervo sufriente es Israel según este texto. ¿Tú cuál nos vas a compartir? En Isaías 49, el versículo 3 dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Entonces habla de Israel en general. ¿Quieres decir que confundieron los textos? Quiero decir que el contexto en el que ellos tenían o cómo estaban en ese momento eran proclives a entenderlo así. Estaban ellos sojuzgados, oprimidos, tristes, agobiados, y ellos pensaron en la liberación porque pensaron que ese era el momento de sufrimiento y venía la liberación de su Mesías. Ahora, vayamos a Isaías 53:6, que lo quiero compartir, quiero darle lectura. Dice así, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Ese es en realidad nuestro siervo sufriente, el Cordero que cargó sobre sí el pecado y nos da a nosotros el cumplimiento del sacrificio real, verdadero, que nos separa del pecado, pero afortunadamente nos acerca a Dios. Ahora nosotros tenemos la historia completa y tenemos el privilegio de entenderlo de esta manera. ¿Pero a qué conlleva, muchachos? ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a ver qué dice Romanos 12:1. Quiero escuchar sus opiniones. Romanos 12:1. 12:1, por favor. A ver. Dice, así hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. ¿Qué opinamos ahora de este sacrificio? A lo largo de la semana hemos estudiado el sacrificio que se ofreció en el Edén después de la caída del pecado. Estuvimos también estudiando el sacrificio que le fue pedido a Abraham. Y ahora estamos hablando de otro sacrificio que nos contextualiza en nuestro tiempo, un sacrificio vivo en comparación con un sacrificio que dejaba de vivir porque en la sangre está la vida, dice la Escritura. Y entonces ahora es un sacrificio vivo. Es un sacrificio más, tiene que ver algo ya más personal, del yo, de la comunión que tengo yo con mi Padre Celestial, ¿no? Con Dios. Y creo que en esa parte, en lo personal me llamó mucho la atención, me impactó cuando lo leí, porque habla acerca de qué estoy dispuesto a dar yo, ¿sí? O qué estoy dispuesto a dejar yo
como para poder estar cerca de Dios? Fíjate, Esperanza, si nosotros hacemos una evaluación y decimos, ¿qué es lo que me separa de Dios? Nos damos cuenta que no solamente es el pecado que desgraciadamente cometemos cotidianamente, hay situaciones que aún a sabiendas las cometemos. Así es. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que quitar de nuestra lista de vida diaria para poder decir, me ofrezco en un sacrificio vivo, completo y total? ¿Qué habría que hacer como reforma, como cambios, como alternativas cada uno de nosotros? Creo que es un cambio de vida, en cierto contexto, ¿no? La forma en cómo hablamos, cómo nos dirigimos a las personas, la forma en cómo incluso nos alimentamos, cómo cuidamos nuestro cuerpo, cómo nos relacionamos con los que nos rodean, ¿sí? Cómo cuidamos a los nuestros también y cómo brindamos incluso el mensaje a los demás de aquel Dios que nos ama y que nos ha redimido. Pero quiero leer algo aquí textualmente, dice que en sí es un sacrificio vivo y esto significa que la persona se da completamente a Dios. Se entrega. Se entrega completamente a Dios, o sea, no es algo así nada más de decir, voy a sacrificarme porque voy a dejar estas cosas, puede dejar muchas cosas, pero en sí es una entrega plena de Dios. Excelente, excelente, Esperancita. ¿Tú tienes alguna otra opinión, Moisés? Quiero mencionar algo y dice lo siguiente, en la Biblia no es el ser humano el que se acerca a Dios para aplacarlo, más bien es Dios quien provee el medio para que uno vaya a su presencia. Es decir, es Dios quien va en busca de nosotros, para que nosotros nos acerquemos a Él. Y es interesante saber que entre todo lo que nosotros hagamos, Dios siempre está al pendiente de todo lo que, de cuanto a veces no nos imaginamos. Es Dios quien va a buscarnos y nos abre la puerta para la salvación. Fíjate, Moisés, nosotros todavía tuvimos el descaro de alejarnos mediante el pecado y aún así Dios pone todos los medios listos y dispuestos para nuestro rescate y no solamente rescatarnos, sino regresarnos a la situación original de estar delante de su presencia. Y esto se ve a través de toda la historia humana. Lo vemos incluso en parábolas, cómo el Señor va y busca el pastor y las ovejas, ¿sí? El sacrificio en la cruz, ¿sí? La mujer y la moneda perdida, cómo esas parábolas ilustran precisamente esto, haciendo mención también a lo que tú acabas de mencionar. Y a mí me llama la atención acerca de que también nosotros debemos tener convicción de lo que creemos y cómo nosotros debemos de presentarnos delante de Dios por convicción. Y textualmente voy a leer una parte, dice, Dios nunca tuvo la intención de que los sacrificios sustituyeran la actitud del corazón, ¿sí? Por el contrario, los sacrificios debían abrir el corazón del creyente a Dios, Si perdemos de vista el hecho de que los sacrificios expresan una relación espiritual entre Dios y nosotros y que todos ellos apuntan a un sacrificio, ¿sí? Y eso es muy importante porque es el sacrificio mayor. Cristo dio su vida por nosotros. Fíjate, Esperanza, cuando caemos en la rutina de ofrecer un sacrificio solamente, y yo tengo la mala costumbre de hurtar las tazas, y entonces yo me llevo la taza y digo, bueno, pues mañana ofrezco un sacrificio, ¿no? Y después digo, bueno, pues mañana por la otra taza. O ya tengo el descaro de decirle, Señor, bueno, pues voy a ofrecer un sacrificio por las tazas de esta semana. O sea, imagínate cómo desligamos la verdadera esencia, el verdadero significado de un sacrificio de nuestra vida diaria. Por eso el apóstol Pablo habla de un sacrificio vivo, cuando lo que dices, lo que haces, cómo actúas, cómo te relacionas con las personas, tiene que ver con tu ofrenda personal hacia Dios en tu vida completa. Y creo que en el sacrificio vivo debe ser que cada aspecto de nuestra vida debe estar completamente sujeto a Cristo, principalmente. Porque esa es la importancia de toda esta lección, de que ya nosotros ya no vivimos, sino que ahora Cristo vive en nosotros. Amén. Así es. En el Antiguo Testamento había un tipo de sacrificio así, ¿no? Una entrega completa, el holocausto. El holocausto es una ofrenda donde quema la ofrenda, ¿sí? Si por ejemplo un cordero o cualquier otro tipo de animal lo quema totalmente. Ese es como una entrega total,
¿sí? Todo. Entonces, este tipo de sacrificio vivo que habla en la lección es una entrega, ¿sí? De lo que soy, no solamente lo que soy, sino lo que poseo, todo que tengo, todo que soy, lo doy a Dios. Y una parte también muy importante es de que ese sacrificio no es gravoso, es para nuestro bienestar. Híjole, qué privilegio de nosotros, como somos vistos delante de Dios, por eso que acabas de decir, Esperanza, que aparte de que nosotros somos los rescatados, los que nos llevan de regreso al Padre, los beneficiados somos nosotros. Así es. ¡Qué bendición! Parecería un poco egoísta, pero todo gira alrededor de nosotros. Pues no egoísta, sino que podemos ver los distintos matices del amor tan completo de Dios. Fíjense, hace un tiempo estaba de ministerial en una iglesia, aquí en una ciudad cerca, y compartía con la iglesia algunas cosas. Y en una ocasión llegó una hermana y dijo, pastor, aunque yo todavía no soy pastor, dijo, tiene que predicar como Jesús. ¿Y cómo es eso? Pues tiene que ir a donar sangre. En el hospital está un muchacho que necesita sangre, enfermo de leucemia, y necesitaba 5 unidades para esa semana, 5 unidades para la otra y 5 unidades para la otra. Dije, vamos hermana, yo pues puedo dar mi unidad. Cuando llegamos allí y estaban sacando las muestras para ver si la sangre era idónea, si no tenía anemia, y esos exámenes que hacen previos, nos situamos en la sala de espera. Y entonces empezamos a platicar unos con otros. Y resulta que a un lado estaba un señor que necesitaba 2 unidades para que a su hijo lo operaran, cuadrapléjico. Enfrente de mí estaba una persona que quería donar sangre para que le hicieran una donación de riñón. En otro lado estaba otra persona porque su esposa iba a dar a luz. Y todos ellos necesitaban sangre. Y se me conmovió tanto el corazón que yo quería darle una unidad a él, una unidad a él, una unidad a él, y que dejaran unas unidades para el otro muchacho. Pero no se podía. Aunque yo hubiese podido hacer aquel evento, no era viable ni compatible con la vida y los podía ayudar de forma momentánea. En cambio, el sacrificio que hizo Cristo Jesús, derramando su sangre, no solamente le ayudó a una persona, a 2, a 3 o a 4, le ayudó a toda la humanidad y pone delante de nosotros el privilegio de la salvación. Así es. ¿Qué les parece si nos quedamos reflexionando en estos puntos importantes y despedimos a nuestra audiencia invitándoles para que nos visiten en la página electrónica escuelasabaticauniversitaria.org y los invitamos para que nos sigan sintonizando?